En 1992 se creó el INPEC. Este se concibió como establecimiento público descentralizado, adscrito al Ministerio de Justicia en el marco de protección de los derechos humanos. El INPEC debía encargarse de la administración, el desarrollo y la ejecución de la política penitenciaria y carcelaria, con el fin de resocializar al delincuente y reinsertarlo en la sociedad civil. Asimismo, sería el responsable de la infraestructura carcelaria, incluyendo la ampliación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de los establecimientos. A partir de 1995, se empezaron a utilizar los documentos COMPES como herramienta de política penitenciaria y carcelaria, especialmente en cuanto a la ampliación de la infraestructura. Con el COMPES del 2000 se dio origen a un nuevo plan de ampliación para la infraestructura, el cual incluía la construcción de 11 nuevos centros penitenciarios regionales, de los cuales solo se construyó el 25%. Posteriormente, la problemática fue incluida en los COMPES del año 2004, 2006 y 2009. Sin embargo, ninguno de ellos logró solucionar el problema. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 reconoció que la política criminal y penitenciaria presentaba graves fallas y, por lo tanto, se expidió el COMPES actual 3828, que estableció la articulación de la política criminal y la política penitenciaria y carcelaria. Cuando se redactó el primer COMPES en 1995, el hacinamiento no era tan crítico, pues se encontraba en el 10%, y, aunque se propusieron medidas para solucionar y prevenir el déficit habitacional con la construcción de 9.000 cupos, este problema solo ha empeorado desde entonces. Según la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, las condiciones de hacinamiento aumentan significativamente con el paso de los años. Además, hay una sistemática violación a los derechos humanos y a la dignidad humana dentro de los centros de reclusión. El hacinamiento es una condición generalizada, con muy pocas excepciones, pues solo 8 cárceles en el país no padecen esta problemática. Según datos suministrados por el INPEC, para 2015 había 43.431 personas más de las que el sistema estaba en la capacidad de asumir, lo que corresponde al 56% del nivel de hacinamiento. El informe de la Defensoría Delegada evidencia que estos inmuebles no cuentan con suficientes redes de conducción de agua, eléctricas y sanitarias. Las instalaciones se encuentran completamente deterioradas y las reparaciones han sido realizadas en gran medida con materiales inadecuados e improvisados por los mismos internos. Igualmente, según la Corte Constitucional, la sobrepoblación carcelaria en sí misma propicia la violencia. Las pésimas condiciones en las que viven los reclusos fomentan no solo el flujo de enfermedades, sino actividades como el mercado ilegal, la corrupción y la extorsión alrededor de los bienes que el Estado debería proveer para el buen funcionamiento de las cárceles. La lucha por un espacio para dormir, por una ducha, por un sanitario o por elementos básicos de supervivencia han generado altos niveles de violencia, riñas y agresiones, no solo entre los mismos reclusos, sino en contra de las autoridades. Definitivamente, esto influye en que las tasas de reincidencia carcelaria en Colombia sean tan altas, pues las condiciones en las que viven los presos lo único que hacen es fortalecer y empeorar el ciclo de violencia en el que viven los delincuentes. En este sentido, es evidente que la política para la construcción y mejoramiento de la infraestructura carcelaria busca responder a una problemática con diferentes aristas. 1. La violación de los derechos humanos y a la dignidad humana al interior de las cárceles. 2. La propagación de graves enfermedades y el incremento en la demanda de salud pública por parte de los reclusos que las contraen. 3. La generación de más violencia al interior de las cárceles. 4. La insostenibilidad para el Estado, pues han incrementado las demandas en su contra. Ya son varios los presos y las familias que han demandado al Estado, o bien por las condiciones de su encierro, o bien porque sus familiares han muerto como consecuencia de la insalubridad y violencia al interior de las prisiones. Según el Consejo Superior de Política Criminal, algunos de los objetivos concretos son los siguientes. 1. Creación y entrada en funcionamiento de unidad administrativa especial llamada Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, para la supervisión de la infraestructura y la provisión de los bienes y servicios necesarios para superar la crisis carcelaria. 2. Expedición del fortalecimiento del Plan Nacional de Política Criminal. 3. Adecuación sanitaria y tecnológica de las cárceles. 4. Aumento de cupos en las cárceles. 5.
mejoramiento de los programas de atención, resocialización y acompañamiento de la población privada de la libertad. En términos generales, lo que pretende esta política es generar soluciones a largo plazo para la crisis de las cárceles en Colombia. Esto, ya que las propuestas anteriores se han enfocado en resolver temas coyunturales, como la ampliación de cupos, que no resuelven el problema de raíz. El mayor promotor de esta política es la Corte Constitucional, influenciado por la Defensoría del Pueblo y el IMPEC. Detrás de esta política se encuentran también instituciones como el USPEC, el DNP, el Ministerio de Hacienda y Salud y la Fiscalía General de la Nación. Esta política carcelaria gira alrededor de 4 ejes principales, donde claramente los beneficiarios son los reclusos. El primer componente va a ser ejecutado por la USPEC y está dirigido a la creación de 11.843 nuevos cupos y a mejorar las condiciones de infraestructura de 137 centros de reclusión del orden nacional. El segundo eje está basado en la prestación adecuada de un servicio de salud dentro de las cárceles. Para este proyecto, según el COMPES, se tendrá que articular los ministerios de Justicia y Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Hacienda. El tercer componente está basado en tener mano de obra más calificada dentro de las cárceles para las funciones de seguridad y vigilancia. Para lo anterior, se articulará el IMPEC junto con la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, para desarrollar programas de capacitación, monitoreo y formación. Finalmente, el último componente apunta hacia el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica dentro del sistema penitenciario y carcelario. Como se ha dicho anteriormente, esta política pública ha tenido cerca de 6 COMPES, con diferentes presupuestos y planes de acción y de seguimiento. En el año 2000 se proyectaba un presupuesto de 363.400 millones de pesos, que ascendió a 562.500 millones de pesos en 2004, 972.293 millones de pesos para el 2006, 997.998 millones de pesos en el 2009 y para el 2015 más de 1 billón de pesos. Por lo que se puede ver que el presupuesto ha ascendido notablemente desde el año 2000, a partir del financiamiento de otras ramas como la judicial y la cooperación de Estados Unidos. Según la Contraloría Nacional se pueden visibilizar los siguientes resultados. El plan tomó más de 8 años de ejecución y un costo aproximado de 1.1 billones de pesos a precios constantes de 2008. Sin embargo, los problemas de hacinamiento y deterioro de la infraestructura carcelaria no fueron solucionados. La Defensoría del Pueblo también ha llevado un estricto seguimiento a este plan y pudo llegar a las siguientes conclusiones. Primera, la política penitenciaria y carcelaria en el país tradicionalmente ha sido de corto plazo, reactiva y enfocada a la ampliación de la capacidad. Sin embargo, no ha solucionado el problema estructural que adolece y la crisis humanitaria que de ella se genera. Segundo, los documentos COMPES han tratado el problema del hacinamiento carcelario, pero se han concentrado en la implementación de planes de ampliación a la infraestructura. Sin embargo, estos últimos han tenido múltiples dificultades por la escasa capacidad logística, financiera y humana de las entidades estatales involucradas en su ejecución, especialmente el IMPEC. Tercero, hay un grave retraso presentado en las obras de adecuación y construcción de nuevos cupos. Cuarto, se tenía proyectado para el 2015 un total de 13 obras para la infraestructura carcelaria, de las cuales solo 2 han sido entregadas en su totalidad. Quinto y último, la reforma al Código Penitenciario y la expedición del reciente COMPES 3828, que por primera vez propone acciones concretas para articular la política criminal con la penitenciaria, constituyen unos buenos esfuerzos en este sentido. Se debe, no obstante, realizar un seguimiento a la efectividad a este tipo de acciones, que por primera vez tratan de atacar el problema carcelario en un contexto más amplio.